actualidad. Vamos entonces a iniciar nuestra presentación. El código QR que tienen ustedes en pantalla en este momento es para que puedan ustedes registrar la asistencia, colocar sus correos electrónicos y a la vuelta o más bien apenas terminemos esta sesión, entonces les compartimos las presentaciones que tengamos allá, los correos que nos den. Denme un segundo, por favor. Un momento, un momento. Por favor, me confirman si se puede ver la presentación. Sí, señor, ya se ve. Listos. Un momento, por favor, arrancamos. Denme un segundo, por favor. Bueno, entonces arrancamos sin más preámbulo. Bienvenidos a todas las personas que se encuentran en esta sesión. Nuestra tarea en esta mañana y gracias por el espacio que nos dan para tener esta charla es para irles contando precisamente cómo estamos en este momento pasando en esta transición del SISBEN al Registro Universal de Ingresos y también vamos a ver unos temas de los avances en la ventanilla social que también es de mucho interés para todos ustedes. Entonces, la primera parte de esta sesión va precisamente dirigida a contar la transición del SISBEN al Registro Universal. Yo haré la presentación, más o menos demoré unos 20 minuticos, unos 20-25 minutos. Por favor, vayan anotando ustedes o en el chat o vayan anotando las respuestas en las preguntas, perdón, que van a tener y la idea sería que después que Antonio haga la presentación de la ventanilla social, empezamos a evacuar como todas esas preguntas y esas inquietudes que tienen de parte de ustedes. Entonces, lo primero para decirles, pues este mensaje yo creo que ya a muchos de ustedes les ha llegado, el SISBEN no se va a terminar, el SISBEN va a evolucionar y lo que estamos buscando con el registro universal es ser un poco más precisos o mucho más precisos más bien, si se me permiten, en esos temas de la identificación de las condiciones socioeconómicas de los hogares en función de su capacidad o de su realidad económica. ¿Cierto? Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es tener un SISBEN, una encuesta que básicamente es una encuesta fija que en algún momento se realizó hace algunos años. Para muchos de los casos, las personas no se volvieron a actualizar allí o no teníamos información más nueva de la encuesta. Y a través del registro social de hogares, lo que nosotros hacemos es utilizar otras bases de datos, tratar de actualizar la información y tener un SISBEN más actualizado, pero teniendo en cuenta las dinámicas de que también tenemos posibilidades de observar ingresos vía la información que tiene la DIAN, que tiene la planilla de aportes sociales, es decir, la pila. Entonces, nosotros en este momento estamos dando como un salto importante para incorporar estos registros y tener ya no solamente un SISBEN de 37 millones de personas, sino tener un registro universal de ingresos con prácticamente la totalidad de la población que vive en el país y tiene un documento válido de identidad. ¿Cierto? Entonces acá el eslogan que tenemos en este momento y lo que queremos transmitir a la gente es que el SISBEN evoluciona,
que la realidad de las personas cuenta y que lo que estamos tratando de hacer es con el registro universal conocer y tener toda la información de todas las personas para poder eliminar precisamente esos errores de exclusión, es decir, que estábamos dejando a personas por fuera y tratar de ser más precisos para minimizar también los errores de inclusión, que es cuando por una mala focalización o una mala identificación, los programas sociales pueden estar dando beneficios a personas que no necesitan. Sí, esta presentación pues obviamente ustedes la conocen muy bien, pero pues no está por demás como hacer un recorderis, y es que el CISBEN no es salud, el CISBEN no es un subsidio, el CISBEN no es un auxilio para la primera infancia, sino que el CISBEN es una ayuda para que el CISBEN no es una ayuda para las personas de la tercera edad, sino que el CISBEN es una base de datos que lo que hace es tener información de la población, la ordena a través de unas clasificaciones y se la entrega a los programas sociales para que ellos precisamente hagan la inclusión a sus programas. ¿Sí? Entonces, esa es la idea como del CISBEN y de la información que nosotros tenemos allí. Y acá sencillamente esta lámina es como para mostrarles y para recordarles, porque muy seguramente varios de los que están acá conocen el CISBEN inclusive desde el comienzo, y es para recordarles que nosotros empezamos desde el 95 a tener unos ISBEN que básicamente lo que hacían era recoger información de los estándares de vida de las personas, hacíamos una clasificación en niveles, la recolección era manual y autorreportada, esto durante el CISBEN 1 y el CISBEN 2, que fueron aproximadamente unos 14, unos 16 años que estuvieron en vigencia. Después entramos con el CISBEN 3, que básicamente lo que tenía era una clasificación entre 0 y 100, unos índices de estándar de vida para unos municipios, para las capitales, para la zona rural también, y también la recolección era manual y autorreportada. En el 2021 empezamos a trabajar a partir de un COMPES, precisamente para cambiar el enfoque y empezar a alinearnos precisamente con los indicadores o con las mediciones de pobreza a nivel nacional, como lo hace el DANE, y sencillamente el salto cualitativo que damos es precisamente pasar de una clasificación, como les decía antes, de 0 a 100, a una clasificación que da cuenta de los indicadores de pobreza y de pobreza extrema en el país. Entonces, eso es digamos, la vigencia que tenemos en este momento de CISBEN. En el 2020 y en el 2021 y 22, precisamente por temas de la pandemia, necesitábamos buscar personas que estaban pasándola mal en su momento porque no tenían, pues digamos, siempre tuvieron un trabajo estable, pero perdieron el trabajo, no estaban en las bases de CISBEN y necesitábamos precisamente tratar de llegar a esa población porque no estaban recibiendo ninguna ayuda. Entonces, a partir de eso es que se saca lo que se conoce como el registro social de hogares, que registro social de hogares es básicamente tener muchos registros administrativos, muchas bases de datos de varios productores del país, digamos, que manejan mucha población, por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, Prosperidad Social, toda esta información combinarla en un repositorio, hacer unos procesamientos y tener prácticamente la mayor información posible y disponible de las personas que habitan en nuestro país. Porque vamos a transitar del CISBEN al RUI. Lo que les decía, lo primero es que necesitamos superar las limitaciones de las encuestas, es decir, las encuestas se aplicaban en algún momento a través de un barrido, quedaba la información de las personas allí registrada, y salvo que la población no solicitara nuevamente rehacer una encuesta, o ya fuera porque se sentía inconforme después de 6 meses de tener la información, ya fuera porque una persona ingresó al grupo del hogar o se fue del hogar, o porque esa persona o esos hogares se cambiaron de vivienda o de residencia, pues salvo por esas cosas, perdón, la información se mantenía prácticamente estática. Entonces, a veces uno lo que podía ver antes de las actualizaciones era un niño de hace 5 años que estaba en transición y a los 5 años después continúa en transición. Es decir, como si nosotros no supiésemos que precisamente ese niño continuó sus estudios y que muy seguramente ya no estaba en transición, sino en quinto o en sexto, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros queríamos superar precisamente con el registro universal. Queríamos corregir esa desarticulación de la información. No bastaba con que las entidades del orden nacional y algunas del orden territorial tuviesen un montón de información, sino que la idea era precisamente articularla, hacer cruces y poderla integrar
con un fin específico que era mejorar la focalización. Y otra de las características del registro universal es que ya no solamente vamos a tener los 37 millones de personas del CISBEN, sino que también vamos a tener otros casi 18 millones que no están precisamente en esta gran encuesta de CISBEN, sino que están en otros registros administrativos, y así llegaríamos prácticamente al total de la población del país. Y acá, pues obviamente, consecuencia de todo ello, lo que estamos buscando es precisamente tener un único instrumento y mucho más preciso. ¿Sí? Entonces, este modelo, o más bien este registro administrativo del registro universal, va a tener unos modelos híbridos. Cuando me refiero a híbridos, es que vamos a tener dos formas de obtener los ingresos. Uno, que es cuando las personas están laborando o están trabajando, podemos observar sus ingresos laborales o sus ingresos vía pensión a través de la pila o de la nómina electrónica de la DIAN. Pero como en el país la mitad, más de la mitad de la población vive en la informalidad y no vamos a tener esa información pues, para todo el mundo, pues seguimos utilizando unos modelos de estimación de ingresos que nos permiten a nosotros inferir o nos permiten a nosotros aproximarnos a esa capacidad que tendría un hogar, dadas unas características de sus condiciones socioeconómicas para generar los ingresos. Porque es bueno para la población, pues vamos a ser más equitativos y transparentes, vamos a publicar la información que tenemos nosotros de los hogares, precisamente para que si hay dudas ellos sepan de dónde estamos tomando la información. Vamos a visibilizar a las poblaciones vulnerables que antes estábamos invisibilizando, precisamente porque la metodología del CISBEN implicaba que nosotros no podíamos recoger información de los hogares que no tuviesen una residencia habitual, llámense los conocidos pagadiarios, o donde la gente trabaja, más bien habita o arrienda una habitación por días, ¿sí? O habitantes de calle, por ejemplo, como entre otras poblaciones. Entonces, toda la población en este momento estaría quedando registrada en el registro universal. También la idea es que nosotros podamos llevar oferta social a la medida, porque como conocemos más y tenemos más variables de identificación de las personas y más actualizadas, y la idea es que el ciudadano no tuviese que estar haciendo tantos reprocesos o tantas solicitudes de actualización de información, porque muy seguramente la mayoría de la información la vamos a tener. Esta lámina es importante, yo sé que ustedes lo conocen muy bien. Precisamente lo que nosotros estamos diciendo es que hay unas competencias en todos los niveles de la administración pública, ¿sí? Empezando por digamos, el orden nacional, el nivel nacional. Nosotros, el Departamento Nacional de Planeación, tenemos o brindamos más bien los lineamientos técnicos, metodológicos, operativos. Disponemos de toda la infraestructura del país para tener como la posibilidad de almacenar la información, el trámite de la información que se hace desde los territorios, y la idea es que nosotros les disponemos también esa información a ustedes de una manera ordenada. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer las entidades departamentales? Básicamente, según la normativa vigente, es que hacen la transferencia de conocimiento, nos ayudan a articular todos los procesos desde la nación hacia los territorios. Entonces, esa es la competencia de los departamentos. Y por último, los municipios, que son la mayoría de las personas que están en esta sesión, pues la idea es que puedan operar las oficinas del CISBEN, apliquen las encuestas, atiendan al ciudadano. Aseguramos que las personas que hayan solicitado las encuestas pues las estén precisamente haciendo, y pues poderle comunicar también o poder atender a la ciudadanía para poderles brindar una mejor información. ¿Y cuál es la tarea de los ciudadanos? Sencillamente hacer la actualización de la información, entregar la información al Estado de una forma veraz, no solamente esperando a quedar con unas clasificaciones bajas, sino que la información que entregan corresponda a la realidad que están en ese momento viviendo. En esta lámina, pues esto es una infografía muy sencilla. Básicamente lo que nosotros estamos diciendo es cuáles son esas responsabilidades que tienen ustedes en el tema de la implementación del RUI, garantizar la autodeclaración, y este tema es muy importante precisamente porque la mayoría de las personas piensan que el CISBEN se acaba, pero lo que nosotros estamos diciendo en esta lámina, y hemos comunicado a varias de las entidades territoriales, es que básicamente la parte que hablan de la autodeclaración en el decreto 875 del 2024 es precisamente la encuesta CISBEN. ¿Sí? Entonces las personas se acercan, solicitan la encuesta, y esa es la encuesta que llamamos la autodeclaración. Vamos a tener también acá unos intercambios de registros locales que más adelante Antonio les comentará. Precisamente la idea es que podamos tener todos los beneficiarios de programas sociales de las entidades territoriales caracterizadas,
precisamente para evitar esos temas de la concurrencia, es decir, que a personas desde la nación y desde un municipio le estén dando la misma transferencia, sino que podamos más bien ser complementarios, que si la nación tiene cupo para, no sé, por decir cualquier cosa, 20 personas de un municipio y son 40 las que necesitan, de pronto si el municipio tiene recursos, poder subsidiar esas otras 20 que hacen falta, o sea, es decir, como toda esa oferta complementaria que podríamos tener. Y el tema del alistamiento tecnológico, pues obviamente que ustedes tengan la instalación del Sisbén App, que tengan sus dispositivos al día, que tengan, pues digamos, ese tema de alguna manera resuelto precisamente para poder hacer la aplicación de las encuestas. ¿Sí? Y bueno, pues básicamente es eso como la tarea que tendrían aquí los municipios. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Estamos acá, como les he venido diciendo, estamos pasando de un sistema basado en encuestas, pasamos por la creación de un registro social de hogares. En el 2023 nace el RUI a través del artículo 70 de la ley 2294, que es la ley del plan de desarrollo, y a partir de ese 2023 hasta la fecha estábamos en todos los procesos de acondicionamiento, de los desarrollos metodológicos y la actualización de los modelos estadísticos y matemáticos para hacer el cálculo del ingreso estimado, lo que tiene que ver con esos protocolos, esos intercambios, esa identificación de bases de datos para que hagan parte del registro universal. Y a partir de julio, es decir, a partir de este mes, estábamos haciendo, pues, digamos, inclusive desde atrás, algunas socializaciones con los territorios, hablándoles de los cambios que se estaban generando. Y la semana antepasada, en el artículo, con el decreto 662 del 2026, le damos un mes más precisamente a la implementación del registro universal, es decir, un mes más de vida para el CISBEN como focalizador principal, y a partir de ese mes, es decir, a partir del 1 de agosto, ya no podríamos utilizar Sisbén para focalizar, y las entidades territoriales y nacionales tendrían esos 3 meses adicionales, es decir, hasta octubre, para empezar a trabajar en los temas de la transición. Allá hay unas obligaciones del decreto 875 que muy seguramente a partir de unas capacitaciones, unas asistencias técnicas estaremos comentándoles. Tenemos una resolución que esperamos que salga antes del 1 de agosto, precisamente con algunos lineamientos que vamos a continuar dándole a los territorios. Y la idea es que esta es una de las tantas sesiones que vamos a tener precisamente como para irlos actualizando en temas de lo que se nos viene precisamente con esta implementación del registro universal. Para que ustedes lo sepan, el registro social de hogares tiene bastantes bases de datos y utilizamos información para identificar las personas como son las bases de la registraduría, utilizamos información de Migración Colombia para las personas que son migrantes, valga la redundancia. Utilizamos unas bases de datos para la caracterización de los hogares, por ejemplo, para conocer los niveles educativos, para conocer si esos hogares tienen un empleo formal. Utilizamos información de la oferta de programas sociales como Prosperidad Social. Utilizamos información para verificar los ingresos como la información de la DIAN, de la PILA, y básicamente lo que tendríamos acá es casi 55 millones de personas incluidas en este registro social de hogares. Cosas importantes para que ustedes lo sepan. Nosotros continuamos con la misma clasificación de hogares que como veníamos con el CISBEN. Es decir, el RUIP tendrá las mismas 4 categorías. El grupo A, que tiene que ver con pobreza extrema, el grupo B, que tiene que ver con pobreza moderada, el grupo C, que tiene que ver con población vulnerable, y el grupo D, que tiene que ver con población que no es ni pobre ni vulnerable. Es decir, esto lo hacemos precisamente porque seguimos articulados con la medición de la pobreza a nivel nacional a través de lo que hace el DANE con la pobreza y la pobreza monetaria extrema, y también precisamente como para evitar mayores traumatismos a la hora de hacer la transición entre lo que era el CISBEN y lo que va a ser el Registro Universal de Ingresos. Y como información general, como para que ustedes lo sepan, tenemos aproximadamente 55 millones de personas en el Registro Universal. Tenemos nosotros de esos a 37 millones en el CISBEN, y aparte tenemos a casi 10 millones de personas que no están en CISBEN y que tienen información de ingresos. Es decir, que aproximadamente casi 45 millones de personas estamos observándoles, o más bien podemos clasificarlos en las categorías A y D. Y tenemos un restante de información que son 8.6 millones de personas que no tenemos ingresos. Sabemos que existen, sabemos que están afiliados al sistema de salud,
sabemos que en qué municipio o en qué departamento están recibiendo la atención, pero no los tenemos caracterizados a través de Sirven para calcularles el ingreso y tampoco tenemos información sobre sus ingresos. Entonces, esta población me imagino que serían potenciales beneficiarios a tomar una encuesta de Sisben, actualizar los datos y que inclusive puedan recibir algún beneficio de tipo social, pues si el programa lo establece así, el programa social. Entonces, como les decía, la idea es que vamos a hacer dos charlas. Esta sería la primera. Traté de ser como muy ejecutivo, digamos, en las conversaciones. Muy seguramente vamos a tener unos espacios mucho más largos, es decir, más personalizados y de pronto con cada uno de los territorios para poderles continuar conversando de este tema. La idea es que ustedes, por favor, anoten todas esas preguntas, todas esas inquietudes en alguna parte o en el chat. Viene a continuación Antonio y después de la presentación de Antonio que les va a mostrar algunos elementos importantes sobre la ventanilla social. Cuando Antonio termine su exposición, vamos a hacer la sesión de preguntas y de respuestas. Entonces, muchas gracias por su atención en esta primera parte. A continuación ya viene Antonio Serrano. Gracias, buenos días para todos. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? ¿Ya ves, Daniela? Antonio, vemos su pantalla, pero no la presentación. Listo, ya estamos Listo. viendo el portal de la ventanilla. Gracias, Antonio. Perfecto, gracias. Bueno, buenos días para todos nuevamente. Entonces, vamos a hacer un recorrido breve. Realmente, en una jornada posterior, ya estamos organizando capacitaciones presenciales en donde vemos una a una las funcionalidades de la ventanilla social. Este portal de la ventanilla social, lo primero para decir es que por ser un portal web, pues no requiere infraestructura adicional por parte de los municipios, simplemente es acceso a Internet, tener pues un computador con las características similares a como opera Sirvenat actualmente y ya tendríamos el ingreso. ¿Cómo controlamos el tema de eso? DNP envía a los municipios, al administrador municipal, quien tiene la función de administrador municipal, un usuario y una contraseña en el momento en que ya vayan a iniciar el acceso a la ventanilla social. Y con ese usuario y esa contraseña, la persona que es administrador, pues ya en ese punto está capacitada para operar el portal y para hacer la creación de los usuarios que estén asociados con ventanillas de atención de Sirven o con programas sociales, gestión de programas sociales, una o varias personas de programas sociales que estén al frente en el municipio. Entonces, desde ahí van a hacer la creación de los usuarios. Aquí tenemos una plataforma que es 100% administrable, en donde vamos a estar actualizando información permanentemente y que tiene pues todas la información, incluso información de lo que el subdirector Charles les acaba de explicar ahorita, en donde va mostrando diferentes etapas, definiciones, componentes de la ventanilla social. Aquí están diferenciados uno a uno, que hace parte el proceso, como estamos haciendo la implementación con los primeros 320 municipios, que es una socialización que ya se surtió, una caracterización de la oferta social, un proceso de capacitación que arrancamos esta semana precisamente en diferentes puntos del país para ir capacitando todas las funcionalidades y finalmente la entrega de los usuarios. Y toda la información referente a lo que es la ventanilla, las infografías como una que ustedes vieron en la presentación que les vamos a dejar, les vamos a enviar al correo, también están en el portal y toda la información normativa, etcétera, de la ventanilla, registro social y Sirvenap. Para tener en cuenta, como les comentábamos hace un momento, la principal base que maneja la ventanilla social o a la que se conecta es el registro social de hogares. Y el registro social de hogares tiene a su vez inmersa o contenida la base de Sirven 4.
Entonces, por ese lado, ya se tiene toda la información centralizada. DNP viene haciendo intercambios de información con diferentes entidades para continuar actualizando información en el registro social, y es lo que ustedes van a tener dispuesto a través de la ventanilla social. Vamos a ingresar entonces con un usuario que nos permita ver todas las funcionalidades. Aquí tenemos dos ingresos, como entidad o como ciudadano. Si es como ciudadano, el ciudadano se registra en la página con un correo electrónico válido, con dominio conocido, Yahoo, Gmail, Hotmail, hace el registro y ya puede ingresar con un usuario y contraseña que se le asigna a la ventanilla social, y va a poder hacer actividades como consultar lo que hoy en día es la ficha SISBEN, consultar la clasificación RUI y postularse a programas sociales. Pero vamos a ver como entidad qué funcionalidades tiene la ventanilla. Entonces, lo primero, esto tiene un factor doble de autenticación. Cuando el usuario se va a loguear al correo electrónico institucional que tenga registrado, le va a llegar un código de verificación. Ingresa ese código de verificación y si el código es correcto, ya tiene acceso a la ventanilla social. En el home de la ventanilla social, en la página principal, tenemos un tablero de control que está disponible a nivel municipal, departamental y nacional. Esto es lo que ve un usuario nacional, es decir, aquí tenemos todo el registro de ofertas de usuarios, entidades y demás. Y tenemos un top 10, siempre vamos a mantener un top 10 de los municipios que más uso hagan de la ventanilla social, cuántos procesos que ha realizado, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí vamos a tener un listado a nivel de ranking de uso de la ventanilla, apropiación de este portal de los municipios. Aquí tenemos varias opciones. Vamos a ver las principales. Está toda la parte de gestión de usuarios, que la gestión de usuarios la hace pues a nivel nacional el DNP, en el sentido de la configuración de todo. Hay usuarios activos, inactivos y demás. Y los municipios, el administrador municipal va a tener una plataforma similar a esta, en donde va a poder hacer la creación de los nuevos usuarios solamente de su entidad. ¿Listo? Entonces, aparte de los usuarios, tenemos una configuración de servicios y de perfiles. La de servicios es por donde DNP configura servicios como el acceso a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que se haga la consulta automática de las identificaciones, a Migración Colombia, etcétera, etcétera. Y la gestión de perfiles básicamente es estructurar un usuario de consulta que pueda hacer dentro de la ventanilla un perfil de administrador municipal de SISBEN o un perfil de programas sociales. ¿Qué pueden hacer? ¿A qué tienen acceso? Que el perfil departamental y el perfil nacional. Aquí se pueden crear nuevos perfiles, es decir, es 100% parametrizable. Luego viene la gestión web, que es de manejo del DNP exclusivamente. Por aquí se puede cambiar rápidamente la información, cargar un video, cargar nuevos documentos, cargar una norma nueva que salió, como el decreto 662, etcétera, etcétera, para disponerla de manera inmediata para ustedes. Y después de esa gestión viene la administración de entidades. Aquí en la administración de entidades tenemos todo el listado de las entidades que se van vinculando a la ventanilla, ya sea de nivel municipal, departamental o nacional. Inicialmente pues están creadas y están cargadas los 1.100 municipios, más otra serie de entidades de orden departamental o nacional que se vayan vinculando. Posteriormente viene algo que es la administración de oferta social. La oferta social, que son los programas sociales que ustedes tienen como municipio para su población, es una funcionalidad nueva que hay dentro de la ventanilla, que va a estar disponible para quien administre los programas sociales. Esa gestión la hace es quien administra el programa, no el administrador del SISBEN. Es decir, que aclaramos que aquí no estamos creando ni imponiendo tareas nuevas al administrador del SISBEN, sino dándole al contrario más herramientas al municipio para que pueda tener en un solo sitio toda la oferta social, los beneficiarios de oferta social que ya pasó, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ve una oferta de estas? Pues podemos mirar alguna de las que están registradas.
tiene varias etapas. Uno, la información general, los criterios de focalización, toda la parte de fechas de referencia y el resumen. Entonces, en toda la parte de información general, pues está cómo se llama el programa, que es de orden municipal, a qué municipio pertenece, las fechas principales, cuándo inicia, cuándo finaliza, a qué sector pertenece y algo importante, presupuesto, si es por cupos, si hay una frecuencia de entrega por única vez, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, etcétera, para que se pueda configurar el tipo de oferta. Si es un subsidio, un servicio, una capacitación, otros elementos, asistencia técnica, capital semilla, hay varias opciones para poder seleccionar. Y si es por cupos, cuántos cupos se manejan en el programa. Aparte de eso, tenemos toda la parte de datos de contacto para esa oferta social. Si el municipio publica en la página web, aquí registrará la página web, correo electrónico para que puedan resolver inquietudes los ciudadanos, punto físico de atención y un teléfono de atención para esta oferta en particular. Se podrían agregar más canales si se necesita. Viene la parte de ejecución e intervención, que no es más sino los datos de la persona responsable en el municipio por esa oferta y la documentación que se parametrice como necesaria para poder acceder, para que un ciudadano pueda acceder. Entonces aquí hay varios criterios, se pueden seleccionar, agregar más soportes, más documentos. Y eso es lo que tiene que ver con la primera etapa. Los criterios de focalización están enlazados de manera directa a lo que es la clasificación del Registro Universal de Ingresos, que recuerden que tiene los mismos grupos A, B, C y D. Entonces se puede hacer la marca de qué grupos vamos a focalizar para poder tener acceso pues, a la población que necesitamos beneficiar, que podrían ser beneficiarios de esta oferta y las diferentes características. Con una característica y es que, por ejemplo, aquí como en el caso de tenencia de vivienda, si yo no marco ninguna opción, le estoy diciendo al sistema que todos entran. Es decir, que muy rápida la digitación porque no voy a tener que estar marcando una a una, sino solamente las que necesite o no tengo herramientas adicionales para decir que no es ninguno, etcétera. Y así viene toda la información para que se pueda manejar frente a las diferentes variables para que ustedes puedan seleccionar su oferta. Posteriormente vienen unas fechas de referencia, que son todas las fechas donde está la postulación, desde qué día hasta qué día se van a postular, la revisión, quién va a hacer la revisión en el municipio de los documentos que subieron, de quiénes se postularon, el trámite de la solicitud, si hay alguien que tenga que dar el visto bueno de esas postulaciones y finalmente la asignación de la solicitud. Es una fecha donde se inicia la asignación. El sistema controla la cantidad de cupos, por ejemplo, si es por cupo la oferta, si son 200 postulados, 50 cupos, cuando se completen las 50 asignaciones, el sistema cierra todas las postulaciones adicionales, envía correo electrónico a cada uno de los ciudadanos, bien sea a los que se beneficiaron, a los que no, para garantizar transparencia en este proceso. Eso es básicamente la parte de ofertas sociales. Les repito, posteriormente manejaremos en las capacitaciones el detalle, ejercicios y demás. Luego viene la consulta de ciudadanos, que en la consulta de ciudadanos tenemos la opción de poder consultar el registro de cualquier persona que esté a la mano, que esté bien sea en el SISBEN o no esté en el SISBEN, pero que esté en el registro social de hogares, para poder verificar la información que está disponible. Desde si está vinculada a SISBEN, va a tener información de la ficha SISBEN. Si no está vinculada a SISBEN, le va a ofrecer, por ejemplo, la encuesta nueva, la solicitud de encuesta nueva, y va a permitir el registro de solicitudes de encuesta nueva, que va a estar conectado directamente con SISBENAP. Es decir, aquí viene un principio de integración con diferentes portales de como SISBENAP, portales como lo que era el portal ciudadano, lo que es el portal de preregistro, etcétera, para que se pueda manejar la información.
Aquí hay algo a nivel de servidores en la entidad. Esperemos un momentito, por favor, para que haga el cargue de la información y podamos continuar. Listo. Ya hubo respuesta, entonces ahí tenemos la información de una persona que está actualmente en el Sisbén. Entonces, ¿qué le ofrece? Primero, el formato de la ficha Sisbén. El formato de la ficha Sisbén, toda la información que tiene registrada, se puede imprimir, se puede exportar a PDF si se necesita. Tiene también la información de las ofertas sociales. Aquí por esta opción, si hay alguna oferta disponible para esa persona, va a poder postularse, va a poder verificar si es potencial beneficiario. Y aparte de eso, no solamente por ahí, en la grilla de personas también les va a decir si es potencial beneficiario o si ya está postulado para algún evento. Todo esto es información en pruebas, pero que aplica de la misma manera para producción. Igualmente les va a decir que hay 2 personas en el hogar, que hay una postulación de una persona, que están accediendo a hacer programas sociales y que hay 2 potenciales beneficiarios o 2 potenciales beneficios disponibles. También le ofrece la información básica de la ubicación, es decir, todos los datos que se tengan en registro social y sirven de la persona, y el reporte de la clasificación RUI. Entonces, el reporte es un reporte que le va a ofrecer la clasificación y le ofrece datos básicos de identificación, datos básicos de información general de salud que estén a nivel de registro social, y si hay registros de educación, este reporte dinámico se amplía y muestra la información de la educación. También es imprimible, es portable, etcétera. Entonces, por ahí se hace la gestión que anteriormente se hacía en el portal territorial. Aquí en la parte inferior tenemos información también de postulaciones, que si se ha postulado a la persona, información del CISBEN a nivel de lo que es la encuesta, a nivel de salud y educación que tengan. Les reitero, esto es dinámico. Si hay más información disponible de una persona, el sistema lo va a mostrar en este espacio. Entonces, toda esta gestión la van a poder hacer desde los municipios, tanto desde la parte de CISBEN como de la parte de programas sociales, para poder verificar la información de una persona. Tenemos la gestión de postulaciones. La gestión de postulaciones ofrece todas las postulaciones que ha realizado el municipio y le va a decir el Estado, esto ya está cerrado, le dice que la fecha de asignación se venció y que todas las postulaciones fueron cerradas, de los que no se alcanzaron a asignar no se beneficiaron, y así sucesivamente. Para otros les dirá que está en periodo de revisión, se cierra en tal fecha. Hay todo el seguimiento para que el municipio esté atento, alertas suficientes para que se pueda manejar. Y a nivel donde hay postulaciones, miremos uno donde haya postulados, podemos ver la información de cuántos están postulados, a cuánto le fue asignado, a cuánto se le canceló por algún motivo la solicitud, y el detalle de cada una de las personas con una línea de tiempo que le va a permitir saber y tener la transparencia del control para saber cuándo se postuló, si lo hizo el ciudadano o lo hizo alguien de la administración, cuándo se pasó en revisión, cuándo se le dio el go del trámite, el visto bueno del trámite, cuándo se asignó el beneficio. Y aquí toda la información del postulante, los documentos que cargó, la información de la oferta social, la revisión de esos documentos, toda la información que se requiera para poder darle manejo a cada una de las postulaciones, hacer las verificaciones necesarias, hacer la asignación, envío de correo de manera automática, etcétera. Entonces, ahí está la gestión de oferta para que se pueda manejar la información. Y luego vienen unas funcionalidades que son muy importantes para los municipios, para las entidades que administran programas, y es lo que denominamos una base focalizada. ¿Qué es esto? Si ustedes ven, tiene la misma estructura de un programa social. ¿Por qué? Porque yo tengo que decir para qué programa voy a solicitar la información de potenciales beneficiarios, los criterios de focalización que voy a utilizar, hacer una confirmación, y la solicitud que haga por este lado
el sistema la procesa y que les va a devolver no toda la base de datos del municipio ni toda la base del registro social, los registros de personas que son potenciales beneficiarios o que podrían ser potenciales beneficiarios de acuerdo a los criterios que ustedes ingresaron en esta solicitud. ¿Eso qué les permite? Les permite, por ejemplo, ver si para una oferta que estén construyendo de un programa social, hay muy poquita gente que cumple los requisitos, o lo contrario, hay demasiada gente. Y poder balancear antes de dejar en firme un programa social, poderlo publicar. Entonces ahí les va a devolver listados de potenciales beneficiarios. Otra opción que hay aquí es de cruce masivo, que ustedes la conocen, actualmente está dispuesta para secretarías de salud municipal y secretarías de salud departamental, que es descargar una plantilla si no la tiene, diligenciar los datos básicos de tipo nombres, tipo número de documento, nombres y apellidos completos y fecha de nacimiento, se carga esa plantilla aquí y se dice para qué programa es, y lo mismo, el sistema procesa, les devuelve potenciales beneficiarios. ¿Dónde se ve eso? Se ve en la opción de solicitudes realizadas. Aquí les va a decir cuáles solicitudes han realizado en el municipio y les va a permitir descargar un archivo de Excel con el listado de potenciales beneficiarios, es decir, quienes cumplen con los criterios que ustedes plantearon y serían potenciales beneficiarios del programa. También disponemos información de tableros como el que está en el portal territorial de SISBEN, tableros de registro social de hogares y reportes como el de la ficha territorial para poder hacer una consulta y les va a decir, por ejemplo, de este departamento, qué información hay del departamento, tanto a nivel de SISBEN como a nivel de oferta social, es decir, desde el registro social, qué marcas tenemos de programas. Aquí les dice cantidad de distribución actualmente por SISBEN. A partir del 1 de agosto será registro universal de ingresos. Y cómo está la distribución entre contributivo y subsidiado, cuáles víctimas del conflicto hay en el departamento que estén identificadas en la base con marcación con la unidad de víctimas, de migrantes, de programas sociales, etcétera. Este tipo de reportes los vamos a ir haciendo crecer, disponiéndole más información para su actividades diarias, generar información para gestión a nivel de alcaldía, lo que les pide el alcalde municipal sobre la gestión de la oficina, para ir a presentar información ante el consejo municipal, etcétera. Y tenemos también que no está dentro del ingreso con usuario y contraseña, está a nivel general un visor geográfico que maneja diferentes reportes georreferenciados de distintos eventos que se han, digamos, que he trabajado y que se pueden seguir mejorando, se pueden seguir incrementando para disponerles ahí información general. Ahí tienen la opción de cambio de contraseña también. Eso básicamente es lo que tenemos como un recorrido muy rápido realmente sobre la ventanilla social. Entonces, Charles y equipo, dejo de compartir. Hasta aquí va la presentación y procedemos con la parte de las inquietudes que tengan. Muchas gracias, ingeniero. Damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a dar la palabra a las personas que tienen la mano levantada. Se les va a ir habilitando el micrófono de uno en uno para que puedan ir formulando su pregunta. Iniciamos con el coordinación Río Sucio Sisbén. Muy buenos días. Buenos Buenos días. días. Mucho gusto. Mi nombre es Fabián Cruz, coordinador de SISBEN del municipio de Resucio Caldas. Tengo dos preguntas muy puntuales, por favor. La primera pregunta, cuando en la parte del comienzo de la presentación, donde la gestión de la autodeclaración, ¿quién la realiza? ¿Nosotros como coordinación de SISBEN o las personas que van a estar encargadas de los programas sociales que van a manejar la plataforma? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que me están haciendo ellos como tal, porque ya se están poniendo al tanto del tema de la transformación del sistema, cambio como tal,
sí va también a, nosotros como coordinadores van a hacer una capacitación de lo que nos acaban de decir, pero también si ellos van a recibir una declaración presencial, los que van a manejar la plataforma, para estar al tanto, porque sí me están haciendo esa pregunta ya en la alcaldía. Eso es todo, muchas gracias. Listo. Con respecto a tu primera pregunta, el tema de la autodeclaración, como les mencionaba, básicamente la declaración es la continuidad del CISBEN. El CISBEN va a seguir siendo uno de los registros más administrativos más importantes que conforman el registro social de hogares. Y la idea es que nosotros sigamos aplicando las encuestas para los casos que están definidos actualmente. ¿Sí? Si una persona no tiene encuesta y necesita tener una encuesta, pues digamos que allí procede también la actualización de la información cuando una persona haya cambiado su municipio de residencia, su dirección de residencia, o si hay, digamos, si entrada o salida de algún miembro del hogar. Entonces, esa autodeclaración seguiría siendo SISBEN y la continuarían aplicando las entidades territoriales como hasta ahora ha venido sucediendo. Y con respecto a la segunda pregunta, Antonio, por favor. Listo. Las capacitaciones se están implementando para que exista el administrador del CISBEN y una de las personas que administren programas sociales en cada municipio. Es decir, los dos de una vez se van a capacitar en el manejo de la plataforma. Y son los encargados, como lo dicen las comunicaciones que dirigimos a los alcaldes, de replicar para el resto del personal, bien sea de personas que manejen programas o de personas del equipo SISBEN, replicar los conocimientos en el municipio para poder hacer la charla. Recuerden que el alcance nuestro como DNP llega hasta los administradores, las cabezas pues de este sistema, y hay una actividad para cada uno de ustedes y es transmitir esos conocimientos al resto del equipo en el municipio. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con Danilo Santos y Ben Rovira. Danilo Santos está presente. Continuamos con Carlos Andrés Arbeláez Velázquez. Muy buenos días, muchas gracias por la palabra. Quería hacer una pregunta muy puntual respecto a la ventanilla social y es preguntar si han tenido en cuenta el escenario en el que ya municipios tengamos automatizado la gestión de algunas ofertas sociales con un sistema pues obviamente diferente a ventanilla social. Me explico. Un ejemplo puntual para estudiantes ya se automatiza leyendo de las bases de datos de educación, dónde está matriculado, hace cuánto, cuáles son sus notas y valida sus requisitos. Lo que quería saber es si han tenido ya la oportunidad de valorar ese escenario en el que la oferta esté gestionada por otros sistemas y cómo se complementaría con ventanilla social. Listo. Sí, hemos revisado incluso municipios. Un municipio nos decía que tenía una erogación mensual para trabajar un sistema, que es en alquiler. Para toda la oferta social, verificamos qué es lo que queremos hacer. No es un solo municipio, son capitales incluso que tienen sistemas de información e incluso Excel es otra herramienta para poder cargar oferta. ¿Cuál es la ventaja de la ventanilla social? Que en un solo sitio puede estar cargada toda la información del programa, de los beneficiarios, y eso permanece en el tiempo, es decir, que hay cambio de administración municipal y ahí está toda la oferta cargada de demás. Entonces, tenemos que analizar con cada uno de los municipios que ya tienen una plataforma o que tienen algunas herramientas, si es viable hacer interoperabilidad, es decir, conectar hacia la ventanilla social, o se puede hacer el cargue de la información del programa para que se vea también en la ventanilla, por ejemplo, y se controlen beneficiarios, se tenga un único registro en un solo sitio, pero eso lo vamos a ir discutiendo con cada una de las entidades territoriales en su momento. Entendido, muchas gracias. Continuamos con Ben San Pedro de los Milagros. Ben San Pedro de los Milagros. Buenos Tiene días. micrófono abierto. Buenos días.
Escuchamos muy lejos. Voy a hacer entonces la pregunta por el chat. Ahí te escuchamos mejor. Bueno. Buenos días para todos. Quisiera hacer dos preguntas con relación a la capacitación. Una, pues ya han contestado, creo, lo de las encuestas. Pues yo soy el encuestador aquí en el municipio y quería, o sea, dicen entonces solamente las encuestas van a ser para las personas que no cuentan con el CISBEN. O sea, se va a continuar con esto, porque las personas se han acercado mucho a la oficina, donde han manifestado que han escuchado por la radio o por la televisión o por mensajes, no sé, donde dicen que las encuestas se van a acabar y que entonces cómo iba a ser la clasificación o las informaciones. Y segundo, sobre la verificación en el tema de educación, que es la mayor problemática que ha habido, pues, en mi caso en San Pedro, por que rechazan la encuesta y hay que volver a repetir por la sesión de educación, porque no concuerda con los registros del Ministerio de Educación. Muchas gracias. Bueno, frente a ese tema, yo lo mencioné también al comienzo, nosotros vamos a continuar aplicando la encuesta SISBEN como hasta ahora se viene haciendo. Sí, ¿cuál es la diferencia fundamental entre lo que antes se hacía con SISBEN y lo que ahora se va a hacer? Es que la encuesta por barrido, como ustedes recuerdan, hace más o menos unos 7, 8 años que sencillamente se aplica en algunos casos a todos los municipios, eso no se va a volver a hacer de esa manera, sino que sencillamente hoy vamos a continuar, como ustedes saben, cuando el hogar cambia de vivienda, cuando el hogar hay una transformación en los miembros del hogar o cuando el hogar solicita la información de la encuesta por primera vez. O sea, se va a mantener como hasta ahora se viene haciendo. Con el tema de educación, o sea, nosotros primamos, o sea, nosotros privilegiamos de alguna manera la información que aparece en el CIMAT para el tema de los miembros del hogar, porque esa es la información oficial. Con esa información ustedes saben que se generan transferencias, se hace control a los profesores, se hace control a los colegios. Esa información nosotros, o sea, puede que el ciudadano entregue la información o nos diga que no está trabajando, que nos diga que tienen quinto primaria, bueno, que nos den información, pero realmente cuando hagamos los cruces, tomamos la información que nos está reportando el registro administrativo, que nosotros sabemos que sencillamente casi siempre está verificada en temas de educación. Muchísimas gracias. Continuamos con Lida López. ¿Ya tiene el micrófono habilitado? Buenos días a todos, ¿sí me escuchan? Sí, señora, te escuchamos. Gracias, soy la administradora del CISBEN del municipio de San León Nariño. Mi inquietud es acerca de la clasificación CISBEN con respecto a la clasificación RUI. Si la clasificación CISBEN va a ser igual a la misma clasificación RUI o el RUI es la que ya es actualizada. Y otra pregunta que ya la contestaron es con respecto al cargue de la oferta social en los municipios. Pues cómo se debería dar ese manejo, ¿no? Pero pues el ingeniero ya lo explicó que ya se le va a dar, le van a trabajar por cada municipio, entonces para aclarar esas inquietudes. Y lo otro es con respecto al funcionamiento de la ventanilla social, cómo sería la asignación de los usuarios para cada municipio, o cuál sería el proceso. Muchas gracias. Bueno, yo te respondo la primera, en donde tú preguntas por la clasificación, nosotros vamos a mantener la misma tipología de clasificación, es decir, vamos a continuar con los 4 grupos y con los 52 subgrupos, ¿sí? No necesariamente la clasificación que venía en CISBEN va a ser idéntica a la clasificación de RUI, no necesariamente, puede que nosotros tengamos cambios, ya sea que las personas que estén en B, por darles cualquier ejemplo, pasen a A, pasen a C o pasen a D. Sí, lo que estamos haciendo en este momento, las simulaciones que nos están dando es que sí va a haber movilidad de grupos, o sea, de diferentes grupos hacia arriba o hacia abajo, los diferentes hogares, pero pues digamos en esencia la forma de clasificarlos en grupos, en los 4 grupos y los 52 subgrupos se va a mantener. Grupo A, pobres extremos, grupo B, pobres moderados, grupo C, vulnerables y grupo D, no pobres y no vulnerables. Antonio, si quieres la Listo. otra partecita.
En cuanto a la parte de los usuarios, nosotros enviamos una vez capacitados, socializados, caracterizada la oferta, etcétera, etcétera, y capacitados, enviamos un usuario y una contraseña al correo electrónico institucional de quien esté registrado como administrador. Y con esa información ya la persona empieza a gestionar en la ventanilla, a crear usuarios para el resto de los integrantes del equipo del municipio. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con Sisbén San Lorenzo Nariño. Muy buenos días. Escuchamos. Sisbén San Lorenzo Nariño. Buenos días. Muchas gracias por darnos este espacio para resolver nuestras inquietudes. Bueno, yo tengo una preguntita y es en cuanto a la ventanilla social, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas vamos a tener acceso a esa ventanilla social o si la vamos a tener los administradores de Sisbén? Yo quisiera saber, en caso, un ejemplo, viene un subsidio, por ejemplo, renta ciudadana. Ahí se habla de lo que es la postulación para los potenciales beneficiarios. Un ejemplo, viene una persona, quiere ser beneficiario de renta ciudadana. ¿Quién haría ahí el registro? ¿El personal de Sisbén o lo haría en ese caso el administrador de renta ciudadana? Cualquiera de los dos. Es decir, nosotros estamos, si hay un programa de orden nacional cargado en la ventanilla social, la ventaja que tiene la plataforma de la ventanilla es que permite ayudarle al ciudadano a que se postule, lo podría hacer el ciudadano directamente o yendo a la oficina del Sisbén o yendo al punto de atención del programa y cualquiera de los dos podría hacer la postulación. Ok, qué pena. Es decir, entonces que se van a tener dos usuarios. Uno lo manejaría Sisbén y el otro lo manejaría, por ejemplo, el coordinador de renta ciudadana. Sí, mínimo se tendrían dos usuarios, uno para Sisbén y uno para programas sociales. Ok, muchas gracias. Esa era mi pregunta. Continuamos con Lady Pereira, Valle de San José. Lady Pereira tiene el micrófono habilitado. Bueno, continuamos con Alberto Jiménez. Muy buenos días, soy el administrador Sisbén de la alcaldía de Mitú. Una pregunta, en la plataforma del registro social de hogares, ¿están contemplada la información de las comunidades indígenas? Teniendo en cuenta que en mi municipio, como en muchos más de nuestra región de la Amazonía, hay muchas comunidades que se encuentran muy alejadas del casco urbano y obviamente pues no se le aplica la encuesta del Sisbén, pero días de levantamiento de los estados censales que quedan radicados en el Ministerio del Interior para ver si ellos también son objetos de la misma forma al ingreso a los programas sociales. Bueno, frente a ese tema, pues recuerden que los grupos o las comunidades étnicas tienen como autonomía precisamente en algunos de los casos y no están obligados a encuestarse en el Sisbén. El registro universal, como les comentaba, pues es universal y tenemos la información de absolutamente, pues creemos, ¿no? Que casi toda la población que habita el territorio, que tiene un documento válido de identidad, está allí registrado. Ya la focalización que hacen los programas, es decir, o sea, nosotros, como yo les explicaba, creamos una base de datos con toda la población, la clasificamos y la entregamos a los programas sociales. Y son los programas sociales los que definen cómo van a ser los criterios de ingreso precisamente a dichos programas. Entonces, en el caso étnico, muy seguramente la persona o el ciudadano indígena que está allí va a estar allí registrado. Si tiene unos ingresos observados, va a tener una clasificación. Si tiene una encuesta, Sisbén va a tener una clasificación, pero si no tiene esas dos características, va a aparecer como yo les mostraba, como una zona gris que no van a tener clasificación. ¿Sí? Si ellos quisieran decir, miren, nosotros queremos que a partir de ahora nos aparezca una clasificación, deberían sisbenizarse. No obstante, el tema de los registros administrativos de los listados censales tiene un tratamiento complejo con el Ministerio del Interior,
y esa incorporación a la información nuestra ha sido bastante compleja. Muy seguramente los tenemos absolutamente a todos allí registrados, pero sin poder todavía hacer el cruce con todos los listados censales. O sea, eso es un trabajo súper complejo porque pues yo no sé si alguien ha trabajado listados censales del Ministerio de Interior. Los listados no son estandarizados, los listados no tienen, digamos, como una estructura definida en todos los casos. Si hay 10.000 comunidades étnicas, hay 10.000 listados y no todos tienen el mismo orden, o sea, es muy difícil trabajar con esta información. Y hasta tanto el ministerio no logre estandarizar eso, muy seguramente pocas entidades territoriales, inclusive del orden nacional, vamos a poder aprovechar esos registros. Lo que sí es seguro es que estén, pero de pronto no estén marcados como comunidad indígena. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con Lady Pereira Valle de San José. Abrió el micrófono. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, mi inquietud es, SISBEN sigue, lo que cambia es la plataforma porque, bueno, nos han venido explicando que las encuestas se siguen aplicando. Respecto a la ventanilla social, ¿esa parte es para los programas sociales que el municipio cuenta? Bueno, la primera parte, como lo hemos insistido, SISBEN continúa, la encuesta continúa, pero del SISBEN no sale la clasificación porque la clasificación va a pasar al Registro Universal de Hogares. Es decir, toda la operación de SISBEN se mantiene, la base de datos que se obtiene de SISBEN se mantiene, pero ya no va a ser la única fuente de información que vamos a tener para hacer el cálculo del Registro Universal de Ingresos. ¿Sí? O sea, como les decía, la operación de SISBEN no muere, sino que nosotros vamos a utilizar más información de otras fuentes para poder complementar todo lo que necesitamos tener y tener una clasificación en un registro universal. Eso con esa parte, Antonio, la parte de ventanilla. Listo. En cuanto al tema de la plataforma, no es solamente oferta social, es una funcionalidad nueva, pero ahí lo que antes ustedes hacían por el portal territorial, lo van a hacer ahora por la ventanilla. Lo que hacían los ciudadanos por el portal ciudadano, ahora lo van a hacer por la ventanilla social. Y la ventanilla gradualmente se va a integrar totalmente con SISBENAP. Es decir, ahorita queda integrado, por ejemplo, las solicitudes de encuesta. Una solicitud de encuesta que se haga en la ventanilla social, ustedes la van a ver en minutos sincronizada a su SISBENAP local para que puedan enviarla al DMC, ir a aplicar la encuesta, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el propósito de todo esto. No es exclusivo para programas sociales, es una plataforma que va a servir para acercar la oferta social a los ciudadanos y ayudar a la gestión de la información. Muchas gracias, ingeniero. Seguimos con Daniel Santos, SISBEN Rovira. Danilo Santos. Ya lo habíamos llamado. Continuemos con SISBEN Tuluá. SISBEN Tuluá. Tiene el micrófono habilitado. Nos contesta. Sigamos con Levis Moreno. Buenos días, buenos días. SISBEN Tuluá. Sigue. Sí, señora. Nosotros tenemos dos solicitudes, pues ya nos han despejado ya la parte práctica de, de lo que va a ser el nuevo RCH y el RUI. Lo que necesitamos nosotros saber es, por ejemplo, algunas inconsistencias que se están presentando en el procedimiento tanto del SISBEN y me imagino que van a ser heredados por el RUI si no se caracterizan bien. El primero es que ya quedó claro de que van a seguir tamizando a la población con lo del salario mínimo legal, que para la pobreza extrema es medio salario mínimo dividido en un promedio de una familia de 4 personas, los que nos da un promedio de 218.750 pesos por integrante, lo cual es según el DANE, eso no sirve, o bueno, no sería lo óptimo para tener calidad de vida.
Partiendo de eso, se está presentando un problema y es que nosotros, por ejemplo, somos un municipio en donde existen dos grandes universidades públicas, una de creación municipal y la otra de creación departamental, como son la Universidad Central del Valle y la Universidad del Valle. Entonces, ¿qué se está presentando? Por ejemplo, hay un niño o un joven que por su caracterización es A y estudió medicina y está estudiando medicina y ya está en 11 semestre o en 12 y lo vinculan para las prácticas a la EPS. Un semestre cuesta 17.500.000 pesos acá. Entonces, la pregunta de todos los estudiantes que nos han venido a hacer es de dónde van a pagar ellos 17.500.000 cuando dentro de la práctica los vinculan con 1.850.000 pesos, ¿cierto? Que es lo que le pagan a un practicante de medicina o de derecho, ¿sí? Y los ponen, pues, por legalidad a asumir con el patrono la salud y todos los parafiscales. Entonces ellos dicen, si nosotros somos beneficiados precisamente porque somos del grupo A, cuando realizamos la práctica, porque automáticamente por recibir 1.850.000 y estar dentro del régimen contributivo, lo suben de una vez a D21. Eso es lo que se está presentando. Y la otra es que el programa no está caracterizando ni corriendo ni tampoco está validando, por ejemplo, la primicia que ya dijimos de que todo parte del salario mínimo y que el DANE determinó que el promedio de familia colombiana está compuesto por 4 personas. Entonces estamos viendo, por ejemplo, cuando un solo miembro de la familia está laborando, se está ganando un salario mínimo y el programa no lo está caracterizando en B a todo el grupo familiar, sino que lo está caracterizando en D. Y vuelvo y hago el análisis y la operación que propone el DANE y el DNP. Y es que esos 1.750.000, ¿cierto? Se divide en 4, que es el promedio de integrantes de una ficha o de una familia en Colombia, y eso da 437.500. Cuando el jefe de la familia o el jefe del núcleo del hogar aparece con régimen contributivo y se caracteriza con régimen contributivo beneficiario de los otros 3 miembros de la ficha, los está tirando a D21 cuando la norma y la caracterización es clara por parte del DANE y el DNP de que un salario mínimo legal vigente mensual no cumple con todas las necesidades básicas de una familia colombiana que esté constituida por 4 o más integrantes. Y el programa actual los está subiendo a D21 de una vez, solo por aparecer en régimen contributivo. Muchas gracias. Bueno, pues al respecto te cuento, o sea, por lo menos la información y precisamente eso son parte de las cosas que estamos ajustando con el registro universal, ¿cierto? Entonces acá, como les decía, nosotros tenemos dos modelos, un modelo que se trabaja a partir de la presunción de la generación de ingreso, como actualmente trabaja Sisbén, y una parte que detecta los ingresos precisamente en función de lo que reporta la pila y la nómina electrónica de la DIAN. ¿Cierto? En el caso, por ejemplo, que tú dices, una persona que uno de los integrantes que tiene un salario mínimo y el hogar está compuesto por 4 integrantes, esa operación matemática no te va a botar a D, te va a botar a B. ¿Sí? ¿B por qué? Porque sencillamente si la línea de pobreza está por debajo de los 460.000 pesos y el hogar en promedio son 435.000, muy seguramente vas a hacer un B5, un B4, un B6. ¿Sí? Entonces, esto es lo que está precisamente corrigiendo el algoritmo cuando nosotros tenemos ingresos observados dentro del hogar que nos permiten a nosotros no presumir de la capacidad del hogar de lo que podría generar precisamente teniendo en cuenta sus variables socioeconómicas, sino la realidad. Y eso creo que es parte del ajuste y de la realidad que estamos encontrando. Ahora, de otra parte,
Cuando el caso que estás mencionando sobre las personas que están haciendo la práctica es importante y eso es un tema de una conversación que se está haciendo precisamente con algunas de las entidades que generan esa oferta, ¿sí? Entonces el tema de la exclusión de lo que tú decías de los 17 millones de pesos que puede valer un semestre y que los sacan de A, los pasan a D, normalmente los programas sociales tienen que hacer una fase de transición, ¿cierto? Y es contemplar precisamente esa clase de población que tiene un momento, en algún momento, un cambio en el tema del ingreso y que no necesariamente los hace candidatos a que cambien o que los excluyan de los programas sociales, teniendo en cuenta precisamente la claridad que hagan frente a los criterios de ingreso, de permanencia y de salida de dichos programas. Por ejemplo, salud. Sí, entonces lo normal que podría hacer el Ministerio de Salud con los cambios que vamos a tener en la clasificación del registro universal, y eso pues no lo mencioné, pero pues también para decírselo, todos los meses y todo el tiempo se está haciendo actualización del registro universal. Muy seguramente, si un hogar pierde una capacidad de ingreso, es decir, que estaba trabajando y dejó de trabajar, su clasificación automáticamente va a bajar. Pero si a los 3 meses ese hogar volvió y consiguió trabajo, automáticamente su clasificación va a corresponder con el nivel de ingresos. Esto puede hacer que al año, y eso también está sucediendo en Sisbén, al año podemos presentar hasta 4 y 5 cambios precisamente de la realidad económica del hogar, y allí es donde el programa social que está dando algún tipo de beneficio va a decir o va a tomar la regla de lo que ellos llamarían la regla de negocio, de si deciden mantener a esta persona en, digamos, entregándole el beneficio, si van a hacer una suspensión de la entrega del beneficio o si sencillamente van a excluir definitivamente a la persona hasta que cambie su nivel de ingreso o su clasificación, ¿cierto? Entonces allí lo que sería importante es quién entrega el beneficio para que precisamente, porque el hogar, nosotros si vemos que está el papá y la mamá y tienen unos ingresos, y está el hijo que está recibiendo ingresos y esos ingresos suman al hogar, la clasificación se puede mover, ¿cierto? Entonces allá la idea sería que el programa social que está administrando precisamente ese subsidio de los 17 millones que pones en el ejemplo, es el que tiene que tener en cuenta que no deberían sacar al estudiante precisamente por las características que está teniendo de su ingreso, que su ingreso no es permanente, que puede ser un ingreso de 1 o 2 meses o el periodo que sea, y que ellos podrían seguir manteniendo a ese estudiante con el beneficio mientras termina su carrera. Pero esas reglas no las define el DNP, ¿sí? El DNP solamente entrega un focalizador, hace una clasificación y ya sea el programa social al que le compete establecer esos criterios de entrada, de permanencia, de salida, de exclusión a todos los programas sociales. Muchas gracias, subdirector. Seguimos con Levis Moreno. Levis Moreno, tiene el micrófono habilitado. Bueno, entonces seguimos con Sisbén Onda. Yo, Tomás García, administrador de Onda Tolima. Tengo 2 preguntas. ¿Sí me escuchan? Sí, señor, te escuchamos. Bien, la primera pregunta es que la ventanilla social de los programas sociales del municipio, hay dos que dos que lo manejan, lo que es la Secretaría de Salud y Hacienda, pero ellos no han hecho ningún deber de subir las información que necesita para la ventanilla única. En este caso, como ellos manejan, nosotros pues como si bien no le afectaría para los programas sociales de ellos. No. Y la otra pregunta es, ¿qué en ADRES hay personas que llevan 4 meses hasta 1 año que no trabajan y aparecen todavía como cuando se le hace la encuesta, se le pone persona buscando trabajo, pero al momento que cruzan base de datos con ADRES, le escriben ahí empleado de empresa particular trabajando y ya más de 4, 5, 6 meses hasta 1 año que la persona no trabaja. Esa es mi inquietud. Muchas gracias. Yo no entendí bien la primera pregunta del tema de Hacienda, si me la repites, pero mientras la piensas nuevamente, con la segunda parte, mira, acá nosotros trabajamos con información que nos entrega la ADRES y que nos entrega la pila, ¿sí? Si esa persona lleva 1 año sin trabajo, pero aparece trabajando, siempre es bueno decirle a los ciudadanos, orientar a los ciudadanos que tienen precisamente que hacer la reclamación ante esa entidad.
Sí, porque pues digamos que inclusive a nosotros nos aparecen los ingresos base de cotización porque con eso es que nosotros clasificamos los hogares. Entonces de pronto puede que pues puede suceder, ¿no? O sea, no sin decir que la persona, que el ciudadano esté diciendo mentiras, pero puede suceder que él en el momento en que vaya a hacer la actualización, pues de pronto pues no esté diciendo la verdad y acá nosotros sí tenemos toda la información. No solamente aparece en la pila, sino también en la nómina electrónica de la DIAN si la persona sigue trabajando o no está trabajando. Sí, entonces la persona puede decir, yo no tengo trabajo, puede quedar en la ficha como buscando trabajo, pero si nosotros encontramos en la DIAN, en la pila, que esa persona efectivamente continúa laborando y que tiene unos ingresos y que los ingresos tienen unos montos, automáticamente hacemos la actualización. Y ahora, pues la parte de lo que nos decías de Hacienda, que no lo entendí bien, pero si me la repites, tratamos de mirar cómo respondemos. Ingeniero, es que tenemos unos programas aquí en el municipio, que además, que como comedero como alimenticio y lo que es el transporte a los escolares. Entonces, ellos tienen los programas, pero ellos nunca han hecho el deber de realizar la ventanilla única social para los programas que maneja el Estado para ayudar también y ya no una relación. Entonces, del municipio. Entonces, no sé si nosotros como SISBEN, como administrador del SISBEN, nos afectaría porque No, no, en este caso, ok, en este caso, mira, o sea, lo que nosotros tenemos como estrategia, que lo mencionaba Antonio, es la oficina que maneja el programa social. Si tú dices que es Hacienda, si es Educación, el dueño del programa, pues no, obviamente no va a ser la oficina de SISBEN, son los que tienen que hacer el registro de la oferta. Sí, no la oficina SISBEN, o sea, la oficina SISBEN, según lo que nos decía Antonio, es que nosotros vamos a entregar unos administradores, le vamos a entregar las credenciales y desde la administración pues se desprenden todos los usuarios que van a tener que utilizar la ventanilla o que van a tener por competencia o por responsabilidad manejar la ventanilla. Si yo tengo 4 secretarías, ¿sí? Voy a poner un ejemplo cualquiera, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Vivienda, si existen estas 4, las 4 manejan programas sociales, las 4 entidades tendrían la responsabilidad de reportar a los beneficiarios dentro de la ventanilla social. Sí, pero no es la oficina SISBEN, o sea, eso sí, la claridad, las responsabilidades sí tienen que ser como muy claras y por eso Antonio lo decía, nosotros tenemos varias vistas, una vista de oferta y una vista también como para lo que va a reemplazar en este momento la ventanilla SISBEN para que ustedes puedan tener la información de la ficha, la información de la población, la clasificación y todo lo que normalmente ustedes hacen dentro del proceso cuando atienden a un ciudadano que va a preguntar sobre su clasificación o va a preguntar por una encuesta. Pero bueno, es que nosotros le hemos informado, le hemos llevado por correo y ellos no han hecho el deber de subir la información. Bueno, eso lo revisamos en el caso particular, o sea, pues como para que todo el mundo lo sepa, las comunicaciones que estamos dando, obviamente nos dirigimos a las personas de SISBEN, porque son nuestro canal de entrada, sí, pero también hemos dicho que la responsabilidad de subir la oferta es del dueño del programa social y eso pues tendríamos nosotros que revisarlo y que conversar de pronto con el alcalde o con la persona que delegue el alcalde, precisamente para insistir en el tema del registro de la información y de la oferta social. Solo revisamos. O sea, pues. Sí, porque según yo estoy mirando por ahí que el DNP va a oficiar a las alcaldías, en ese caso. Correcto. Ahí estamos en ese proceso. Bueno, gracias. Bueno, con gusto. Gracias. Continuamos con Jaironel Camacho Cifuentes. Jaironel Camacho Cifuentes tiene el micrófono habilitado. Buenos días. Buenos días. Adiela Fajardo, administradora de Santander. Basta, me tocó entrar por ese correo. Ok. Yo tengo una pregunta. Bueno, la vez pasada no me puede conectar. ¿A partir de qué fecha exacta en este caso empezaría a manejar la plataforma RUID de Santander? Listo. Nosotros sacamos un decreto que es el decreto 662 del 2026, en donde estamos dando un plazo adicional de un mes para la entrada en vigencia del registro universal. Es decir, que a partir del 1 de agosto, ustedes cuando entren a sus usuarios y verifiquen la información que tenían del SISBEN,
ya no va a ser Sisbén, sino va a ser Registro Universal de Ingresos. ¿Sí? En esa misma fecha ya no podrían consultar información en el portal Sisbén, porque lo que les va a aparecer es la ventanilla social, en donde van a tener toda la información que antes estaba en los portales de Sisbén. La clasificación, la ficha, bueno, todo lo que ha mencionado Antonio hace un momento, pues toda esa información ya se va a ver es en un portal de la ventanilla social. Eso es automáticamente, llega acá. Correcto. Sí, exacto. O sea, los municipios en teoría no tienen nada que hacer diferente, ¿sí? Sino continuar, digamos, con la normalidad que ustedes tienen todos los días. Orientar al ciudadano, cuando hagan las consultas, pues ustedes ingresan a la plataforma de la ventanilla social, ahí está la clasificación de los hogares, está la información que normalmente ustedes antes veían en los portales de Sisbén. Solo que ahora va a ser ventanilla social y el clasificador va a ser el Registro Universal de Ingresos. Bueno, muchas gracias. Gracias, continuamos con Yalitza Niño. Yalitza Niño, ¿tiene el micrófono habilitado? Sí, muy buenos días. Yalitza Buenos Niño, del días. municipio de Molagavita, Santander. Complementando la pregunta que hizo la compañera anterior, en cuanto al, ya entendimos que el cambio va a ser a partir del 1 de agosto. Mi pregunta es la siguiente: nosotros somos contratistas de la administración municipal y actualmente aparecemos como administradores del Sisbén. Ese es nuestro contrato. A partir del 1 de agosto, ¿tiene el municipio que cambiar la denominación al contratista? O sea, debe hacer algún ajuste a ese contrato, porque ya no seríamos administradores del Sisbén, sino ya entraríamos a ser parte del manejo de la plataforma del RUI. Así el Sisbén continúe haciendo prácticamente la misma operación. Sí, sí, eso es una buena pregunta y nosotros en este momento estamos tramitando una resolución en donde vamos a dar respuesta al tema. Sí, entonces, pero por ahora lo que nosotros les hemos venido insistiendo es el Sisbén como registro no va a desaparecer, luego las obligaciones contractuales, todo el tema de allí, pues se mantendrá de alguna manera con la normalidad con la que se viene haciendo, ¿sí? De pronto ya el tema nominativo del RUI, eso, bueno, eso tendríamos que revisarlo muy bien. Realmente la pregunta es interesante y lo que te digo, estamos trabajando en la resolución y vamos a ver cómo podemos dar como una respuesta mucho más concreta al tema. O sea, el compromiso nuestro siempre va a ser tratar de evitarles a ustedes como todos esos traumas que implica precisamente la transición. Igual también contemplamos dentro del decreto un tema de transición de 3 meses adicionales, ¿no? También para que ustedes lo tengan en cuenta, que si bien el Sisbén no va a ser el focalizador principal y pasa a ser el registro universal, también hay unas transiciones que se pueden revisar para el tema de la gestión contractual, si eso se requiere revisar. O sea, ya sería de pronto un jurídico el que les diga a ustedes en la parte contractual, normalmente uno qué hace en casi todas estas partes, en los decretos de la nación y todo, cuando uno habla del Sisbén, se refiere al focalizador y siempre dice el Sisbén o el que haga sus veces. ¿Sí? Si el contrato les quedó muy cerrado y solamente dice Sisbén, pues lo que les digo, de pronto con la resolución podemos solucionar el tema, pero si no, entonces tendríamos que revisar qué otra opción tendrían los territorios precisamente para que no vayan a tener traumatismos en la continuidad de las labores que ustedes están desarrollando y la función pública que están desarrollando. Sí, teniendo en cuenta que de todas maneras toda la contratación se sube a SECOP y de alguna manera va a tener una inconsistencia a la hora de su verificación en la parte de la nominación, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, quería preguntar otra cosita. Según lo que he venido entendiendo, hasta el día de hoy, hasta julio, la caracterización de hogares en términos de programas sociales lo venía haciendo, o sea, o venía siendo resultado del cruce entre las plataformas. Nosotros, o sea, las personas que hacen las veces de coordinadores de los programas sociales, prácticamente solamente recibían solicitudes, de pronto se llevaban a las reuniones con la regional y se sugería de pronto por qué algunas personas no tienen esto, no han sido caracterizadas cuando sus condiciones son más desfavorables que otras. Entonces, la pregunta que va en ese respecto es la siguiente. Esta plataforma, esta nueva ventanilla, va a permitir a los coordinadores de los programas sociales prácticamente hacer su caracterización desde los territorios.
porque hay otra inconsistencia que se ha visto a nivel de programas sociales, es que en el cruce de datos que se hacía con las demás plataformas, se veía, por ejemplo, que no cruzaba datos al día con, por ejemplo, con el CIMAC, y habían a veces suspensiones a los beneficiarios por ese motivo, porque no concordaba la información. Me da a entender la capacitación del día de hoy que ahora esas actualizaciones se pueden hacer desde esa ventanilla social. ¿Estoy equivocada o es posible que sea así? No, mira, las actualizaciones de información, toda la información se cruza a nivel nacional, ¿sí? O sea, pues, digamos, allá ¿qué tendríamos que mirar? La actualización del hogar, si es por una ficha, porque necesitan actualizar la ficha de datos por las razones que en este momento son válidas, ¿sí? Ustedes recuerdan que es un cambio de residencia, un cambio en la composición del hogar, o una nueva encuesta, o cuando el hogar no se siente satisfecho con la clasificación que son después de 6 meses. O sea, se va a seguir haciendo por Sisbenap, aplicando la encuesta y, digamos, haciendo la actualización allí que corresponda. Pero la parte de la verificación de la información por base de datos lo hacemos desde el nivel nacional, cruzando las bases de registro social de hogares, ¿sí? De pronto puede que haya, y eso lo revisamos acá porque pues el Ministerio de Educación no estaba cargando la información al día, pero eso ya lo tenemos resuelto y continuamos en este momento pues con la información más actualizada posible, haciendo todos los cruces, no solamente con educación, sino, como les digo, con la DIAN, con salud, con la pila, con otras fuentes, precisamente para complementar los datos y allí. O sea, ustedes en teoría no tendrían que hacer cosas adicionales diferentes a las que hoy están haciendo. Ok, pero entonces desde el programa, desde la perspectiva de los programas sociales, sí deberán hacer algunos ajustes. Es que hasta el día de hoy han habido muchas inconsistencias, mire, muchas suspensiones, que precisamente los cruces los hacen a nivel nacional, pero parece ser que no se ajustan a la realidad, porque uno ve, si mira la oficina del Sisben, están actualizados, pero resulta que a nivel nacional siempre vienen con inconsistencias, y, o sea, a la hora del cruce aparecen inconsistencias. Entonces, esa es como la pregunta, o sea, si habrá alguna forma desde los territorios de hacerle una revisión, que sería de hecho más fácil, ¿no? A la actualización de la información, porque es más fácil conocer la información en los territorios que a veces en los cruces de datos macros. Lo que pasa, y eso precisamente fue el problema del Sisben 3, ¿sí? Cuando se le entregó la competencia a los territorios de hacer las actualizaciones, empezamos a tener muchos problemas con los cambios de la información, precisamente porque de alguna forma las personas empezaron a mentir y no había como un control total precisamente sobre esa información que se daba, ¿cierto? Entonces, por eso las decisiones que vienen después es que nosotros hacemos la actualización de la información vía registro administrativo. ¿Qué es lo que se le puede recomendar a la gente? Y eso precisamente es parte de lo que va a tener la información, la ventanilla social, que si, por ejemplo, la persona dice, no, es que yo tengo primaria, pero en el Ministerio de Educación dicen que esa persona es profesional, o sea, tenemos que orientarlos para que esa persona recurra al Ministerio de Educación y no recurra a la oficina del Sisben, porque la oficina del Sisben a la hora del TEP recoge la información, pero la validación la hacen a nivel nacional con las diferentes entidades. Entonces, lo ideal sería que allí, si hay inconsistencias en el registro de educación, la persona tenga la capacidad precisamente de elevarle la petición al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación es el que formalmente tendría que informar. Sí, pero no ustedes, o sea, porque es que no, es muy difícil precisamente volver otra vez a la práctica de antes, en donde sencillamente pues la persona que atendía a Sisben era pues muy conocido la persona que iba a la encuesta y le decían, tranquilo, diga que usted no está trabajando para que le baje el puntaje, diga que usted no tiene lavadora para que le baje el puntaje, ¿sí? Y ustedes recuerdan Sisben 3, o sea, Sisben 3 lo que empezamos a ver es que casi el 90% de la gente que estaba allí, de los casi 40 millones, prácticamente todos habían empeorado sus condiciones cuando veíamos que efectivamente había una evolución precisamente en los indicadores de pobreza y de pobreza extrema. Entonces acá lo que estamos buscando es seguir blindando esos procesos, tener información de primera mano de las entidades nacionales que tienen, pues que son competentes y que son idóneas, y a partir de eso hacer las actualizaciones. Que si el ciudadano no se siente conforme, pueda recurrir precisamente a que le está reportando la información, como la Ley de Protección de Datos Personales lo ordena. Bueno, en ese caso sí, yo lo entiendo perfectamente, pero tal vez no me he hecho entender. Es que hay un caso, por ejemplo, el de la matrícula.
cuando un niño de un hogar que es beneficiario, por decir algo, de renta ciudadana, los hogares de renta ciudadana son hogares que todos sus integrantes deben cumplir a cabalidad con las corresponsabilidades en educación y en salud y en aseguramiento. En el caso de los niños, uno ve que, por ejemplo, un niño, por decir algo, de 12 años, él no entra a ser beneficiario directamente de renta ciudadana, pero si está en el hogar, sí debe cumplir con la corresponsabilidad de estar matriculado en el grado que debe estar acorde a su edad. Que hemos encontrado que en la plataforma del Sisbén, o sea, es como si no hiciera cruce con el CIMAC. El niño va en quinto primaria y todavía lo tiene en segundo. Entonces, eso ha ocasionado que queden en franja roja las fichas del Sisbén y que le impida a ese hogar que sea liquidado con los recursos, con los beneficios de renta ciudadana, porque no coincide, pero no es porque el niño no esté estudiando, el hogar no esté cumpliendo, sino porque ese cruce de información no sabemos dónde está el error. Si es que el rector, el director de esa escuela, de ese centro educativo, no ha cumplido o cuál es el motivo por el cual no hace ese cruce de datos real. Sobre todo en esa parte, su merced. Sí, por eso te insisto, o sea, por lo menos acá nosotros utilizamos las bases que el Ministerio de Educación nos entrega. Si hay inconsistencia, realmente te habría que preguntarle al Ministerio de Educación, o sea, eso es como como lo que nosotros les decimos. Habría que oficiarlos a ellos. Exactamente, si ustedes lo pueden oficiar o pueden orientar al ciudadano para que el ciudadano también oficie directamente al Ministerio de Educación, o sea, ustedes saben que todas las personas pueden solicitar a cualquier entidad nacional, distrital, departamental, información y tienen unos términos de ley para responder. Sí, entonces en ese caso, pues ahí tendrían que preguntar y si el Ministerio de Educación nos dice, mire, nosotros actualizamos la información, nosotros hacemos los cruces y entregamos la información actualizada, pero el programa social, en ese caso, Prosperidad Social, también tiene acceso a la base de CIMAC que nosotros tenemos. Entonces ellos también harán la verificación cruzada también precisamente por el lado de ellos, porque nosotros no somos los que verificamos requisitos para la permanencia de los programas, sino son los programas, ¿sí? Entonces me imagino que también no solamente pues la información que entrega Sisbén o que va a entregar próximamente el Registro Universal, sino también que el Prosperidad Social tiene la conexión, tiene el acceso a las bases de datos del ministerio y ellos también hacen las verificaciones por allí, por ese lado. Entonces esa sería como la idea, o sea, que de pronto pudiéramos orientar al ciudadano para que tramite o para que solicite la información al ministerio, o si ustedes pueden apoyar al ciudadano para hacer eso, pues la idea sería poderlos ayudar precisamente para el tema. Pero en general, realmente casi toda la información que nosotros tenemos con el Ministerio de Educación está al día. Si no deberían haber casos, pero ustedes saben que entre millones de datos puede pasarse que preciso les tocó a ustedes 5 o 6 personas del municipio, pero esa no es la generalidad del país. Muchas gracias, Charles. Continuamos con Sisbén Morroa Sucre. Sisbén Morroa tiene el micrófono habilitado. Bueno, nos contesta. Continuamos con Levis Moreno. Muy buenos días. Mi nombre es Levis Leonor Moreno Mosquera. Soy administradora del Sisbén del municipio de Medio Atrat. Bueno, la pregunta que yo tengo a continuación es la siguiente. En mi municipio no enviamos la información requerida desde el principio para lo de la ventanilla social. Me explico. Nosotros manejamos centros vidas, pero los mismos beneficiarios que tenemos en el centro vida son los beneficiarios que están en Colombia Mayor. Entonces, debido a eso, teníamos la incertidumbre de que de pronto iban a tener que quizás los fueran a sacar del programa o no les fuera a venir su incentivo como tal. Entonces, no se envió la información. ¿Qué debemos de hacer al respecto? ¿Aún hay tiempo? ¿O qué problemática se nos viene o qué debemos de hacer? Ustedes pueden cargar en cualquier momento la información de los beneficiarios de los programas que ya tienen y demás. ¿Qué es lo que se quiere? Precisamente que a nivel del municipio y a nivel de entidades de orden nacional
se tenga una trazabilidad de los beneficios que pueda recibir una familia y se verifique si de pronto existen familias que no han recibido ningún beneficio, otras que están muy bien atendidas y se tomen las decisiones. Tengan en cuenta que nosotros como ANP disponemos la plataforma, las condiciones de ingreso, permanencia y salida, por ejemplo, de un programa municipal, están a cargo de quien lo maneje en el municipio, de un programa nacional, de quien lo maneje a nivel nacional, es decir, hay una mejor toma de decisiones, una mejor focalización del gasto social, que es lo que se quiere. Entonces, el cargue lo pueden hacer en cualquier momento, tan pronto les habilitemos la plataforma. Muchas gracias, ingeniero. Continuamos con coordinación coordinación Ríos Sucios Sisbén. Aló, sí, tengo solo una pregunta, por favor. En cuanto, ya aprovechando este espacio nomás, es una pregunta muy puntual. Lo que pasa es que hay usuarios que me están llegando con certificados de discapacidad en la coordinación de Sisbén. De comillas me dicen, mira, es que traigo mi certificado de discapacidad porque es que para que me bajen el puntaje. Entonces yo estoy tratando como de hacer esa pregunta. Si arriba, pues en el sistema como tal se hace ese cruce entre venir la parte del CISPRO o nosotros tenemos que hacer una nueva encuesta para ver si ese puntaje de alguna u otra manera baja. Solo es eso, solo estoy tratando de decir, ya que ellos, eso más adelante se cruzan el sistema a nivel interno, o bueno, o si hay convenio, o nosotros tenemos que hacer nueva encuesta. Muchas gracias. Bueno, frente al tema del Registro Nacional de Discapacidad, nosotros lo tenemos y muy seguramente si hay unos cambios o unos ajustes en el tema de la clasificación. Recuerden ustedes que acá nosotros miramos ingreso y posibilidad o capacidad de generar ingreso y no necesariamente toda la población que tiene alguna discapacidad en alguno de sus integrantes necesariamente es pobre. ¿Sí? Entonces, pues, digamos que nosotros sí tenemos la información, o sea, la actualizamos permanentemente dentro del Registro Social de Hogares y influye en la clasificación, pero lo que les digo, o sea, no necesariamente de pronto la persona dice, mire, traigo mi registro de discapacidad, pero resulta que el jefe del hogar tiene muy buenos ingresos, muy seguramente no le va a bajar en ese sentido la clasificación. Sí, en otros hogares más vulnerables, seguramente si nadie está trabajando o tienen algunas características particulares, pues de pronto la clasificación se puede ver cuando se aparece el registro de discapacidad, muy seguramente la puntuación o la clasificación puede bajar. Pero no, o sea, ustedes en teoría no tendrían que aplicar una nueva encuesta, a no ser que, pues lo que les digo, ¿cuándo aplica la nueva encuesta? Cambios en la residencia de las personas, cambios en los integrantes del hogar o si no estaban encuestados previamente. Eso es lo que digo. Perfecto, muchas gracias. Muy amable. Con gusto. Gracias. Continuamos con Danilo Santos. Danilo Santos. Ya tiene el micrófono habilitado. Buen día, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Sí, señor. Perfecto, buenos días. Mi nombre es Danilo Santos, administrador del Sisbén de Rovira, Tolima. Quería hacer 3 preguntas, que me disculpan que hace un momento estaba sin micrófono, pero pues la primera de ellas es saber si vamos a contar con la colaboración de parte del DNP para lo que es chalecos, información publicitaria, información y de pronto instrumentos institucionales que nos sirvan para posicionar en los territorios la entrada de la ventanilla social y pues esta implementación del RUI. Salud, teniendo en cuenta que pues el Sisbén, aparte de los programas sociales a nivel económico, uno de los principales, digamos que, ventajas que tiene el Sisbén es el acceso al régimen de salud subsidiado. Entonces, ¿qué protagonismo tendrá la Secretaría de Salud en esta ventanilla social? Y tercero, saber de qué manera se va a hacer el cruce para que aquellos funcionarios públicos, servidores y personas que están en régimen especial realmente estén cruzados en esta nueva plataforma, porque todavía encontramos personas que las poblaciones mismas nos lo manifiestan. Mira, esta persona trabaja con el Estado, esta persona es militar, esta persona es policía, esta persona es docente y está en pobreza o ha recibido subsidios y yo no. Entonces, saber si realmente va a haber una verdadera actualización frente a ese tipo de población en específico, que son los funcionarios públicos, contratistas. Muchas gracias.
Listo, muy buena la pregunta, Danilo. Entonces, bueno, las preguntas todas. Lo primero, con el tema de los instrumentos, estamos generando pues en este momento desde el DNP todo lo que tiene que ver con materiales digitales, ¿sí? O sea que inicialmente lo que podríamos nosotros es enviarle la parte digital y la idea es que ustedes saben que estábamos en ley de garantías y pues eso nos impedía hacer contratos precisamente para que nosotros pudiésemos tener todo el material ya impreso. Entonces, la idea es que en el transcurso de estos meses, pues estamos haciendo toda la gestión y todo lo que necesitemos hacer, pues para poderles hacer llegar material a los territorios, pero si se complica mucho la cosa, inicialmente podríamos enviarles toda la parte digital. Eso es lo primero. Lo segundo, con el tema de los usuarios, creo que Antonio lo explicaba. La idea es que nosotros entreguemos un usuario de administrador al coordinador del CISBEN o bueno, ahí como está la estructura, y a partir de eso los programas que manejan programas, si salud maneja programa, pues obviamente sí, tendría también efectivamente un usuario, ¿sí? O sea, todas las entidades que manejen programas sociales dentro de un territorio, dentro de un municipio, tendrían en principio pues acceso precisamente a la ventanilla social. Y la tercera pregunta, que eso es una cosa que no ha sido tan fácil de resolver, pero pues ahí estamos en este momento en la gestión. Cuando nosotros les hablábamos de la fase de implementación de identificar bases de datos, no necesariamente con que nosotros sepamos que, por ejemplo, el Ministerio de Defensa tiene, por ejemplo, todos los pensionados del CREMIL, que eso viene siendo militares, fuerzas que tienen un régimen especial, no necesariamente porque ellos en teoría tengan la obligación de entregarnos la información, nos la entreguen, ¿cierto? Entonces ahí estamos en esa gestión, sabemos que nos hacen falta todavía alguna información adicional para poder complementar todos esos datos y tener toda la información actualizada del país. O sea, tenemos allí algunas cosas que nos faltan y estamos en ese trabajo. Pero adicionalmente nosotros tenemos otra forma, digamos unos proxies de poder entender un poco mejor la realidad de los hogares y es otras bases que tenemos, por ejemplo, como la de Experience, que es los que manejan Data Credit. Sí, entonces inicialmente los análisis que estamos haciendo en este momento es si nosotros vemos que un hogar que está clasificado en nada que puede ser pobre extremo, y pobre extremo, como ustedes ya lo saben, por hogar 260.000 pesos por persona. Hogar de 4 personas, un poquito más de 1.000.000 de pesos, ¿sí? O sea, si fueran 4 personas, deberían ganar un poquito menos o aproximadamente cerca al 1.000.000 de pesos y si esa persona lo revisamos en Data Crédito y resulta que tiene tarjetas de crédito por 10 millones mensuales y los está pagando, de entrada ya podríamos nosotros saber que esa población es pobre extremo. Entonces ahí tendríamos nosotros y estaríamos teniendo como todos esos casos precisamente para verificar. Lo mismo ustedes saben que se pueden hacer las denuncias, ustedes las pueden recoger, acá se tramitan y nosotros también dejamos estados en verificación cuando definitivamente por registro administrativo no conseguimos la información, pero en el territorio están haciendo la denuncia, acá se reciben y se ponen también en verificación. Sí, o sea, eso sería lo que podríamos responder precisamente, Danilo, con respecto a las 3 preguntas que nos están haciendo. El registro universal va a tener actualizaciones permanentes en la medida también en que vaya entrando más información. Si nos llega la información del Banco de la República donde se tiene registradas, por ejemplo, todas esas entradas de dinero que hacen desde el exterior, es decir, las transferencias que hacen las personas que viven fuera de Colombia hacia sus familias aquí en Colombia, cuando tengamos esa información, muy seguramente también vamos a ver unos cambios precisamente en la clasificación de los hogares. O sea, más información, más posibilidades de ser más precisos y de hacer actualizaciones, digamos, de una mejor manera. Disculpe, hago una pequeña pregunta respecto a lo que usted nos indica. Frente al tema de denuncias, ¿seguirán existiendo los mismos canales de PQR del DNP o se establecerán nuevos canales de denuncia? Por ahora seguimos con los mismos, pero pues igual, cualquier cambio que estemos haciendo, que vayamos a hacer, se los comunicaremos pues con toda la antelación del caso, porque ustedes saben que ahí corren términos y la idea sí es que no se nos vayan a vencer términos ni en las competencias de ustedes ni en las competencias de nosotros. Les iremos informando si llegamos a hacer alguna actualización. Muy agradecido. Feliz día. Feliz día. Continuamos con Sisben Potosí. Sisben Potosí Buenos ya tiene. días. Buenos días. Le habla Jennifer Narváez, apoyo del administrador. Tenemos una inquietud. Nos hemos dado cuenta que en el sector rural pues se reporta pues algunas personas con bien raíz, pero pues estas
cuentan con ingresos muy bajos, lo cual pues ha alterado su clasificación tanto en salud, en el ingreso de programas sociales y también en salud. Pues mira, frente al tema, en este momento, y nosotros sacamos un comunicado de prensa hace un par de meses precisamente con eso, nosotros no estamos cambiando la clasificación de Sisbén por las propiedades, ¿sí? A no ser, y esa claridad también la hicimos allí en el comunicado de prensa, que por ejemplo un hogar no solamente tenga una propiedad, sino tenga dos propiedades, o que de pronto ustedes saben que hay entidades que obligan a las personas que arriendan a hacer facturación electrónica. Sí, por ejemplo, si un banco necesita un local y necesita arrendar el local, el banco le va a exigir precisamente a la persona que le va a arrendar el local, pues todos los documentos y ellos van a hacer el reporte de esos arriendos en las plataformas de la DIAN, ¿cierto? Entonces, en esos casos, solamente en esos casos, nosotros podríamos hacer modificaciones en la clasificación si vemos que un hogar está obteniendo rentas o está obteniendo ingresos precisamente por esos arrendamientos y están de alguna manera o sea, de eso de alguna manera le estaría cambiando la clasificación del hogar. Pero, por ejemplo, hoy en el día, a la fecha de hoy, con todas estas actualizaciones que se han venido haciendo con el catastro multipropósito, ninguna clasificación del Sisbén se ha movido por eso. O sea, creo que eso es importante que ustedes lo tengan claro y que le puedan transmitir esas mismas claridades a los ciudadanos de allá, que la clasificación no les cambió porque pues, la persona le apareció registrar la propiedad de la tierra cuando sabemos que efectivamente el hecho de tener tierra no significa que la tierra sea productiva. O sea, eso lo tenemos muy claro desde acá y por eso hicimos los comunicados de prensa en su momento. Ah, y otra preguntita. Con relación al tema de los créditos con el banco, ¿no? Pues también nos estaban comentando que pronto algunos hogares pues tienen créditos y eso ellos logran observar como que les sube también la clasificación. No sé si de pronto eso también En este momento no, influye en o este no. momento no. No, en este momento con Sisbén nosotros no miramos ingresos en Sisbén. Cuando empecemos ya oficialmente con el registro universal a partir del 1 de agosto, seguramente sí tendremos algunas variables que revisar, precisamente lo que yo les decía. Un hogar pobre extremo no podría en teoría manejar valores de tarjeta, pues, sobre todo acá. Ustedes tienen que tener también una claridad. Una cosa es un crédito que le hacen, por ejemplo, a la población campesina para el tema de financiar el tema de las cosechas, ¿sí? Pero eso no son tarjetas de crédito, ¿cierto? Y necesariamente, y eso para que ustedes lo tengan claro, un banco nunca le presta plata a alguien que no tiene cómo pagar, ¿cierto? Ellos hacen todas las validaciones. Entonces, si el banco me está diciendo, le está diciendo al DNP, le está diciendo, estas personas tienen créditos con nosotros en tarjetas de crédito y están pagando 10 millones de pesos mensuales, como te digo, ahí tendríamos que hacer la revisión porque pues una tarjeta de crédito sí tiene unas implicaciones diferentes a un crédito, por ejemplo, agrario, ¿sí? O sea, las cosas sí cambian y efectivamente esta información la tendríamos nosotros para validar las clasificaciones. Si está una clasificación muy baja y vemos tarjetas de crédito de mucho monto, seguramente tendremos que hacer actualizaciones en ese sentido. Gracias. Daniela, nos quedan minuticos, nos quedan aproximadamente 4 minutos, entonces yo creo que ya cerramos 2 preguntas más y cerramos el espacio. Listo, señor. Entonces continuamos con Ana. Ana tiene la mano levantada, tiene el micrófono habilitado. Ana, Buenos días. buenos Sí, días. buenos días. Mi Te nombre es escuchamos. Ana Ortiz. Sí, yo soy administradora acá del Sisbén de Santa Elena Locón. Es que por problemas de la luz y del internet no me pude conectar. Cuando me conecté ya estaban en las preguntas. Entonces yo les quería pedir el favor de que se pueden enviar la grabación al correo para yo poder escuchar, sí, toda la explicación que dieron, porque cuando ingresé ya había pasado toda la, o sea, todas las Presentación. indicaciones, sí, ya había Sí, pasado señor. toda la presentación. Señora, vamos a compartir la presentación a los correos registrados en la lista de asistencia. Listo, sí, señora, Dani, muchísimas si gracias. quieres, porfa, proyectemos de una vez la lista de asistencia por si hay personas que no se han registrado. Proyectemos el link del QR para que las personas puedan escanearlo de una vez y si no se registraron, se registren, porque sí es importante Sí, que tengan el material. sí, yo no me pude registrar o no me he registrado en la lista de asistencia. Listo, ya compartimos el QR y en el chat estamos dejando el enlace. Ahí también pueden ingresar. Y para Gracias. finalizar, continuamos con Liliana Cicerón. Liliana Cerón. Sí, buenos días. Buenos días.
Buenos días. Liliana está conmigo escuchando la capacitación. Yo soy el coordinador de Renta Ciudadana. Señor. Sí, lastimosamente no llegué a tiempo a escuchar la capacitación y sí quisiera saber que si se va a compartir el enlace de la grabación de esta capacitación. Quisiera, y es importante para nosotros como coordinadores de estos programas sociales, que sepamos un tema, la temática de esto. Esa sería una pregunta. Ajá. Como le dijimos a Ana, vamos a compartir la presentación proyectada por los expositores a los correos que se encuentren registrados en el formulario de asistencia. También les recordamos que posterior a esta socialización va a haber una capacitación presencial para los municipios. Ya, eso, bueno, estoy pendiente entonces de esa citación. Ojalá nos tengan en cuenta los coordinadores de los programas sociales. Eso era una duda. Otra es que si como coordinador de renta ciudadana yo tengo acceso a las personas que tienen el beneficio de la discapacidad. Tengo entendido que las personas que ingresan y son beneficiarios, más que todo le tienen que ver o revisar el nivel de dificultad. El nivel de dificultad mayor o igual o superior a un 55%. No sé si de pronto en cuanto a discapacidad en cuidado personal, estas personas se verían beneficiadas o no dentro de este nuevo programa o este nuevo sistema. Bueno, como les decía, igual el tema de la discapacidad sí es una variable que puede afectar la clasificación, pero yo lo mencionaba hace un ratico, ¿sí? No necesariamente todas las personas que tienen discapacidad son pobres, ¿cierto? Y entonces acá por lo menos, y es lo que nosotros hemos venido diciendo en algunos espacios, y es, si un programa social que maneja temas de discapacidad, yo voy a dar un ejemplo acá, por favor no me tomen al pie de la letra, solamente es un tema ilustrativo. Si una entidad territorial, supongamos Bogotá, que tiene bastantes programas sociales para diferentes personas, nos dice, mire, yo voy a atender, tengo un cupo para entregar unos subsidios a 1000 personas que sean sordas, ¿cierto? Entonces necesito conocer cuáles son esas personas sordas que están habitando en mi territorio. Entonces, desde la información del registro social, del registro universal, perdón, no, del mismo SISBEN, nosotros sacamos la información y le decimos, estos son los 1000, pero estos son 10.000, pero usted necesita para 1.000, entonces estos serían los 1.000 más vulnerables, ¿sí? Entonces esa sería como la forma como normalmente uno recomendaría que se trabajen precisamente los programas sociales y sobre todo con poblaciones tan particulares como las personas que tienen alguna clase de discapacidad. La discapacidad se registra en el Registro Nacional de Discapacidad, esa información nos llega a nosotros acá, la cruzamos y de alguna manera verificando otras variables puede alterar hacia abajo o tener algunos efectos precisamente en el nivel de clasificación. Sí, sino que ahí se miraría es no tanto el nivel de dificultad o la discapacidad, sino la pobreza en este caso. Sí, exactamente, eso es lo que nosotros venimos diciendo. Cuando hablamos de registro universal de ingresos, o sea, el enfoque precisamente es que estamos mirando en términos de pobreza, pero ya precisamente, entonces el nivel de intensidad de esa discapacidad ya sería el programa social el que tiene que hacer la evaluación. Ellos perfectamente podrían decir, no me interesa el tema de la clasificación de SISBEN, podrían decirlo ellos, sino me interesa precisamente es qué tanto esta discapacidad les está afectando la posibilidad de integrarse con las demás personas, ¿cierto? La posibilidad de generar ingresos, pero eso ya es una decisión que tomaría precisamente el dueño del programa social que va a hacer la atención. Ya, bueno, muchas gracias. Dani, cerramos. Gracias, Charles. Permíteme la última pregunta que está en el chat y nos preguntan es si el registro y el seguimiento se va a seguir realizando en SISBEN App o pasa a la ventanilla social. Lo que son solicitudes de encuesta nuevas se pueden realizar por cualquiera de los dos canales, por la ventanilla social o por SISBENAP. Por el momento las novedades de modificación, retiro y demás se trabajan desde SISBENAP. Y el proceso de integración de las herramientas SISBENAP y la ventanilla social pues se continúa adelantando gradualmente. Listo, Charles. Entonces con esta pregunta damos por terminada la sesión del día de hoy. Agradecemos a los asistentes.
Muchísimas gracias a todos. Como ustedes se dan cuenta, hay muchas preguntas. La idea es que nosotros podamos hacer unas sesiones más adelante precisamente para seguir aclarando cosas. También nos pueden escribir los canales, por ejemplo, de Mesa de Ayuda, cualquier inquietud que sigamos teniendo. Esperamos encontrarnos más adelante en más espacios como este, inclusive pues de pronto un poco más personalizados y no tan amplios, precisamente para ya cuando estemos en plena implementación del registro universal, seguir sacando adelante este proyecto que es muy importante precisamente para la política social del país y de los territorios. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Damos por terminada la sesión.